protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos ya en este momento en contacto con el abogado Ramiro Román, abogado de la familia Gavela, para hablar sobre este informe final del caso Gavela. Se debe ya entregar en 3 meses de acuerdo a la disposición de la Corte Constitucional. Doctor Román, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Doctor Román, el informe final, bueno, una vez que se ha dado esta disposición por parte de la Corte Constitucional, son tantos años y tantas autoridades que han pretendido ocultar los nombres. Mire, realmente lo importante es que la Corte Constitucional obtenemos una sentencia en la que, por obvias razones, el acceso a la información es lo importante de la resolución. ¿Por qué? Porque el derecho a la verdad, que es lo que analiza fundamentalmente la Corte Constitucional, trae consigo la base de uno de los puntos muy importantes en la lucha de derechos humanos: el derecho a la verdad, el derecho a tener justicia, el derecho, por obvias razones, a las indemnizaciones, de ser del caso. Pero la base fundamental, el derecho a la verdad, es tomado en consideración. Creo que es uno de los aspectos muy importantes que hace la Corte Constitucional, porque eso es una base para los demás casos en el Ecuador. Creo que el caso Gavela va creando un precedente en la justicia ecuatoriana y en los planteamientos constitucionales que ha desarrollado la Corte. La decisión de la Corte Constitucional habla incluso de la entrega de este tercer producto. ¿Qué información puede estar ahí? ¿Qué información es la que se habría querido ocultar? Mire, el punto de que se trató o trata la Corte Constitucional y que siempre se planteó dentro de las demandas o todo lo que se hizo para el acceso a la información es de la aparición de un producto que se manifestó que había sido recibido por el Ministerio de Justicia. Por obvias razones, el presidente del Comité Interinstitucional, conformado por el expresidente Rafael Correa, justamente era el Ministerio de Justicia. Frente a eso, posteriormente será la renuncia del actual asambleísta Lenin Lara, y que era ministro de Justicia de aquel entonces, y quien recibe el tercer producto. Se establece que aparece justamente el tercer producto y que justamente siempre se comunicaba todo al expresidente de la República o al presidente de la República. Por eso la Corte Constitucional, además, es muy importante esta resolución, porque dice que la presidencia de la República tiene que el tiempo establece 30 días, 20 días, 15 días, en diferentes momentos a las diferentes instituciones para que se dé justamente esta alternativa, incluso del contacto con el editor Roberto Mesa, para que entregue la información respectiva del tercer producto y que a base de eso se establezca lo que había manifestado el señor Mesa, que eran los autores intelectuales de la ejecución extrajudicial del general Jorge Gavela. Ahora, doctor Román, ¿esto implica necesariamente ya un giro en el caso Gavela? Totalmente. Mire, hay una posición directa que plantea a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Corte Nacional, y justamente establece el informe que tienen que presentar a la misma Corte Constitucional. Yo creo que esta posición, esta sentencia de la Corte Constitucional crea un precedente único en el Ecuador, único. No he visto yo una resolución de ese nivel cuando se plantea a varias instituciones estableciendo una condición concreta que deben actuar como deben actuar. Y lo importante realmente es la posición que dice a la Fiscalía, porque claro, la Fiscalía tiene la obligación jurídica de la investigación, y está en proceso de peculado por los helicópteros y está en investigación de la ejecución extrajudicial. ¿Cuál es el alcance que podría tener este tercer producto? Mire, independientemente de que aparezca un tercer producto, las investigaciones justamente que realiza la Fiscalía, y por obvias razones lo que tiene que avanzar en todo lo que aparece dentro del aspecto de la ejecución extrajudicial del general Jorge Gavela, se mantiene en una posición de formulación de cargos.
se comprenderá que está en una indagación reservada. Y en esa posición, realmente la Corte Constitucional de una alternativa concreta de una posición de Fiscalía General para primero el llamamiento a juicio y la sentencia en el caso de el delito de peculado que tiene la Corte Nacional. Que vemos que en la Corte Nacional, incluso el juez emitió medidas sustitutivas en el tema y permitió salir a generales de la FAE fuera del país. Y dentro de eso, pues hay alternativas de fuga incluso, que realmente eso trae consigo una posición que la Corte Constitucional establece debe ser directa. Y, doctor Román, ¿ustedes tienen identificados los nombres de todos los ministros en manos de quienes aparentemente se perdió, se ocultó, se guardó parte de este informe? Mire, la Corte Constitucional es muy clara en la sentencia. Yo creo que ustedes, los medios de comunicación, en sentencias públicas como lo hace la Corte Constitucional, ustedes pueden incluso publicar esa sentencia. Uh-huh. Definitivamente hay posiciones muy definidas que establecen nombres, establece el comité interinstitucional, establece las condiciones en las cuales se dan cada una de las alternativas y qué es lo que se ha ocultado o ha sido diminuto incluso por la presidencia, porque cuando la presidencia a través de un abogado se presenta en la Corte Constitucional a la audiencia respectiva, pretende evadir justamente la alternativa de entrega de información. La presidencia ahora ya tiene que hacer eso y tiene que contestar a la familia, a doña Patricia Ochoa de Gabela, que es la viuda del general Jorge Gabela, y establecer al país, porque establece una condición social concreta al país de entregar la información. Eso me parece a mí fundamental en la sentencia de la Corte Constitucional. Y en este caso ya hacia adelante podría haber incluso consecuencias y cuáles podrían ser los efectos en cuanto a estas personas que estaban o que estarían involucradas. Mire, dentro del tema del debido proceso y tantas situaciones que siempre se plantean, tiene derecho a defenderse todas las personas que estén dentro de esto. Yo no voy a dar nombres y apellidos porque soy un abogado de libre ejercicio y hay una reserva en la Fiscalía. Pero sí quiero dejar claro que la posición de Fiscalía tiene que ser totalmente diferente. En esta posición, además, una conformación de comité que entrega a la Presidencia de la República y la conformación respectiva con el avance del Perito Mesa, me parece sumamente importante dentro de las alternativas que resuelve la Corte Constitucional. Realmente, para la familia y para el país, creo yo, la familia Gabela y el país, realmente es sumamente necesaria que estas resoluciones, que no tienen sino un carácter totalmente definido y de ejecución inmediata, sean cumplidos por las autoridades que se dispone que las cumplan, comenzando desde la Presidencia de la República, de los ministerios que intervinieron en el Comité Interinstitucional. Ahora hago acuerdo del Ministerio de Defensa, que no acaba de entregar información a la Fiscalía. Es importante, los diferentes ministros de defensa que tenido el país se han callado o han hecho callar la información a la Fiscalía. Y por eso, a veces, el caso de ejecución extrajudicial no ha podido caminar más pronto. Esto es importante que se conozca por el país y a través de este prestigioso medio de comunicación. Esa es la verdad. Y ahora esta sentencia, pues, por obvias razones, va a manejar una posición definida. Así que tenemos no solamente en el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, todo lo que significa el Ministerio de Defensa, en conclusión, entre otras instituciones que estuvieron conformando el Comité Institucional. Doctor Román, ¿existe o se ha identificado entonces un espíritu de cuerpo en el Ministerio de Defensa en tanto tiempo, con tantos ministros, tantas autoridades? Mire, definitivamente es uno de los casos más emblemáticos de la justicia ecuatoriana, pero es un caso de derechos humanos, es una ejecución extrajudicial. Y nosotros tenemos que entender que es imprescriptible, pero no porque sea imprescriptible tiene que pasar más tiempo. Las instituciones tienen personas responsables de diferente categoría de jerarquización
y tienen que responder frente a todo lo que pase frente al caso de la familia Gabela. Entonces, en esa parte, yo sí quiero dejar claro que los diferentes ministerios que estuvieron, incluidos las personas de inteligencia que ingresaron en las sesiones del Comité Interinstitucional, los representantes del expresidente Rafael Correa, un abogado que entraba directamente a las sesiones del Comité Interinstitucional. Toda esa gente tiene que responder frente a este tipo de situaciones que se van dando. La Corte Constitucional ha sido muy frontal en esa posición y justamente eso es lo que se mantiene, porque dice que el acceso a la información tiene que ser entregado a la familia Gabela y al país. Y eso tiene que cumplirse, porque en caso que no se cumpla, pues la ejecución de fraudes y de tantas situaciones que se pueden dar en los delitos son muy claras, y eso lo conoce cada una de las instituciones. El espíritu del cuerpo, yo creo que ha habido en los momentos, comenzando desde los ministros que estuvieron en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y que en esa posición justamente él conoció la información y cayó. Siempre quisieron hacer el caso Gabela como delito común, y no es delito común. Es un caso de derechos humanos y de ejecución extrajudicial. ¿Qué es lo que le ha dicho, doctor Román, una vez que se conoció esta resolución de la Corte Constitucional, Patricia Ochoa, viuda de Gabela? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál fue su reacción una vez que se conoció esto? Bueno, ella considera que es la primera vez que autoridades del país, y en esta vez la mayor autoridad del país, da razones claras a la familia Gabela, que realmente eso ella entiende de esta sentencia, que considera que los jueces de la Corte Constitucional han hecho una parte de todo lo que significa luchar en defensa de los derechos humanos en este país, y que han hecho una parte también para la familia Gabela y para el país. ¿Por qué dice parte? Porque por obvias razones los juicios tienen que continuar, tienen que realizarse las diferentes alternativas que procesalmente tienen que pasar en la ejecución extrajudicial. Estamos en indagación ya 3 años. ¿Hasta cuándo va a seguir la indagación? Tenemos que hacer una formulación a las personas que tienen que estar allí y que no se olviden del Comité Interinstitucional, aparte de las personas que persiguieron y después se ejecutaron al general Jorge Gabela, que persiguieron no solamente al general, sino a sus hijos, a su cónyuge, a doña Patricia, y a todas las personas que formaban la familia Gabela. Entonces, esta situación realmente tiene que continuar, pero esta posición de la Corte Constitucional, esta sentencia, realmente da una alternativa fundamental en el caso Gabela, definitivamente. Doctor Román, finalmente usted en su ejercicio profesional y en su experiencia con lo que ha ocurrido esta vez en esta resolución de la Corte Constitucional, ¿qué siente que han enfrentado a un gigante? Este tipo de casos no suelen ser mucho de éxito, porque esto es quizá lo emblemático del caso Gabela. Bueno, mire, el caso Gabela ya va para 13 años. La muerte del general Jorge Gabela, cada día que pasa, va recordando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas qué es lo que pasa en este país. Aquí realmente pasaron gobiernos, como el expresidente Rafael Correa, que usted ve que tuvo un contralor, que tuvo un fiscal general que nunca investigó el caso Gabela, contralor que desaparecieron informes en poder del señor Carlos Pollo, que terminó enjuiciado y que ahora está prófugo de la justicia. Ojalá algún día se lo traiga hasta para que responda por estas cosas. Porque yo sí creo que en las alternativas que se han ido dando, incluso los componentes del Comité Interinstitucional todavía están libres y están caminando por las calles tranquilamente en este país y en los centros comerciales fácil. Entonces, sí creo que esta posición de la Corte Constitucional da un asidero concreto en el caso. Establece que hay violación de derechos humanos en el caso y que se tiene que respetar los derechos humanos en el caso. Eso es importante de la Corte Constitucional. Y quiero saludar justamente esa posición que tiene la Corte Constitucional
evitando cualquier sanción o estar en diferentes momentos de inteligencia o que sean investigados o que estén en esas condiciones. La Corte Constitucional ha mantenido una posición de seriedad y objetivo. Es muy importante, pero por obvias razones esto nos va a permitir seguir trabajando. El caso Gabela seguirá y seguirá cada vez, y los medios de comunicación con ustedes serán siempre importantes dentro de la investigación, porque aquí no se pueden callar cosas. Yo creo que una de las posiciones más importantes es no callar. Nunca callaremos. Y tienen que entender además que todas las amenazas y todo lo que han planteado no los vamos a tomar en consideración, sino solamente para seguir diciendo que se respete el derecho humano en el Ecuador y que el general Jorge Gabela y su familia, por obvias razones, deban tener siempre el derecho a la verdad y el derecho a tener justicia, que es lo más importante. Y es sin duda un caso, una resolución histórica, como ustedes lo han reconocido, y pues claro, evidentemente muchos de los de quienes fueron autoridades y miembros de este comité interinstitucional, quienes ingresaron a este comité interinstitucional, quienes callaron, se guardaron, quienes ocultaron información, pues algunos sí, como usted dice, caminan por las calles. Seguro lo que no pueden hacer es dormir tranquilos. Perdón, solamente quisiera ampliar. Hay muchos que se han ido del país. Hay mucha gente como la ministra Zúñiga, como tantos otros, que incluso reemplazaron al señor Serrano, que incluso son marido y mujer, están casados entre ellos, o están unidos entre ellos. Hay muchos que se han ido del país. Eso quiero dejar claro a la Corte Nacional. La Corte Nacional también, que tiene trámites como el de peculado de los DRU, que no hace las audiencias, que no terminan los casos, y que la Fiscalía, que tiene que continuar en las investigaciones y hacer proceso, tiene que hacer la formulación respectiva de cargos ya a toda la gente que tiene que estar en esto. Entonces, lo importante es eso. Tenemos que avanzar justamente en la lucha del caso. Y gracias, Fausto, realmente por la oportunidad que nos da esta oportunidad a la familia Gabela y a su abogado, que no nos vamos a callar y que siga adelante esta posición y lo sigan haciendo ustedes público, porque es público. El principio de publicidad lo tenemos en el caso Gabela. Y trabajaremos siempre la Asamblea Nacional también lo hizo. Y trabajaremos en adelante también para refrescar un poco la memoria de quienes fueron parte de esta comisión interinstitucional, quiénes son los ministros, las autoridades, quienes están por acá y quienes también han salido del país. Doctor Román, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Le agradezco infinitamente, Fausto, a usted y a todas las personas que conforman este prestigioso. Gracias. Ha sido el abogado Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, hablando sobre el informe final del caso Gabela. La Corte Constitucional ha dispuesto ya que se revele toda la información. Allí seguramente saldrán algunos nombres de quienes algunos se habrán olvidado, pero los vamos a recordar más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.